Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Eh, Hoy vamos a hablar un ratito de el último cuento que leyeron de Chacmul, de Carlos Fuentes, relacionándolo un poco también con el anterior, con Huitzilopochtli, que como vieron son dos textos que tienden muchas líneas de conexión. Eh, Antes que nada, vamos a situar un poco históricamente en cuanto a la corriente literaria que pertenece cada uno. Son dos textos que en cuanto a lo que es su adscripción a una corriente literaria son bastante extraordinarios, en el sentido de que Latinoamérica siempre fue culturalmente bastante periférica. Por lo tanto, las corrientes literarias en Latinoamérica generalmente eran importadas de Europa, de algunos países eh, culturalmente hegemónicos. Así va a pasar desde las primeras manifestaciones literarias en la Argentina, que sería con el romanticismo, después con el realismo, después con el naturalismo. Siempre son modas que se importan, ¿sí? El primer caso en el que esta relación se invirtió hasta cierto punto es con el modernismo, que es justamente eh, la corriente literaria a la que pertenece Rubén Darío y que es lo que estudiaron en el último contenido teórico, ¿sí? El modernismo va a ser entonces la primera vez que una corriente literaria se pone de moda, digamos, en todo el mundo, pero que tiene su origen en Latinoamérica, ¿sí? Dos autores fundamentalmente latinoamericanos, que son Rubén Darío y José Martí, ¿sí? Un cubano y un nicaragüense. Bien, la segunda vez en la historia que ocurre esto va a ser justamente con este fenómeno fenómeno editorial que llamamos boom latinoamericano y que ocurrió a mediados del siglo XX. Dentro de ese fenómeno eh, estaría Carlos Fuentes, estaría también García Márquez, Juan Rulfo, Julio Cortázar, muchísimos autores latinoamericanos de los que fueron más exitosos a lo largo del siglo XX, pertenecen a este periodo. Bien, con respecto a lo que es el boom latinoamericano, no hay, digamos, un marco teórico que englobe a la producción de todos estos autores. No es que todos van a compartir eh, unos mismos criterios estéticos, ni recursos, ni temas. Va a ser bastante laxa la relación dentro del grupo. Más bien lo ubicamos porque pertenecen a ese periodo histórico y porque, como digo, editorialmente va a ser un momento en el que la literatura latinoamericana va a tener un, un salto cualitativo, ¿sí? Un estallido, un éxito editorial sin precedentes, que nunca había tenido antes. Pero junto con los autores que les estoy diciendo también podríamos pensar eh, que dentro del mismo periodo y con muchísimo éxito también estarían Manuel Puig o Jorge Luis Borges, eh, que, que son autores con una estética totalmente diferente de los que les mencioné antes, ¿sí? Ahora bien, dentro del primer grupo podríamos decir entonces, de los que mencioné, con García Márquez a la cabeza, que va a ser el más reconocido, eh, y el primero, digamos, en hacer una especie de marca registrada de su estilo. Eh, Podríamos pensar que sí hay como cierta unidad,
cierto hilo conductor, ¿sí? Y que tiene que ver con algo que no es exactamente, no sé si es exactamente un género nuevo literario, o una especie de desprendimiento del fantástico. Vamos a teorizar por ese lado. Ustedes ya saben, estuvimos hablando sobre el género fantástico y sus características, repasamos brevemente. Tenemos un elemento sobrenatural o aparentemente sobrenatural, disruptivo, que viene a romper con un contexto aparentemente cotidiano y que produce una indeterminación, decíamos, en el lector, pero también en los personajes o en el personaje protagónico, ¿sí? Que el mismo personaje protagónico no se queda muy tranquilo, no está muy seguro de saber si vivió un acontecimiento sobrenatural o no, ¿sí? El protagonista de Huitzilopochtli, digamos, ¿sí? Sería un texto fantástico perfecto desde el punto de vista de la estructura del fantástico. Bien, el género fantástico existe hace mucho tiempo, ¿sí? Pero generalmente funciona mejor en textos breves, como sería el caso de un cuento, ¿sí? Porque al haber un único elemento que rompe con el contexto cotidiano, en general no da como para desarrollar demasiadas páginas, ¿sí? Hay una novela de García Márquez que de alguna manera toma esta idea del fantástico, de que un elemento aparentemente sobrenatural rompa con la verosimilitud realista que traía el relato, y esa novela es 100 años de soledad, que va a ser de alguna manera el puntapié inicial de este boom de la novela latinoamericana. ¿Qué es lo que pasa? Que es una novela extensa, ¿sí? Entonces, con un elementito, con una cosita, como digamos, el ritual de los indios al final de Huitzilopochtli, yo no tengo un conflicto narrativo suficiente como para una novela que tiene como 300 páginas, no sé si la tengo por acá, sí la tengo, está ahí, no importa, como 300 páginas. Entonces, García Márquez en principio lo que hace es iterar este recurso, hacer que el recurso se repita. Entonces pasa algo sobrenatural y al rato pasa otra cosa sobrenatural y al rato pasa otra y así, ¿sí? De repente, no sé, un personaje fue a tender unas sábanas a la soga para que se sequen y la embolsó un viento y se la llevó volando y el personaje nunca más aparece y ya está, ¿sí? Ahora bien, esto que en principio parece agarrar el recurso constitutivo del género fantástico y nada más repetirlo, no tiene a su vez de alguna manera una implicancia sobre la estructura. Porque entonces, ¿cómo se va a tomar estos varios sucesivos hechos extraordinarios? Y la única forma razonable de tomárselos es como si no fueran extraordinarios, como si formaran parte de la realidad de los personajes, ¿sí? Como si se asimilaran a esa realidad. Muy bien, entonces esto genera ahí sí una diferencia con lo que es el género fantástico. Y entonces hablamos de otro género que normalmente van a encontrar como realismo mágico, ¿sí? Carpentier, el cubano, lo llama en el prólogo a El reino de este mundo, lo llama lo real maravilloso, ¿sí?
pero entonces no sería exactamente igual al fantástico. Yo les diría que Chuck Mull pertenece a este otro género, ¿sí? al realismo mágico. Y para que se produzca esta situación un poco extraña en la que lo real aparece en el mismo plano que lo imposible, que lo irracional, podemos decirlo, sobrenatural es otra forma de decirlo, se tiene que mezclar y apelar mucho también a la exageración, a cosas que son en algún punto intermedias o que pueden ser exageradas o simplemente muy raras, ¿sí? Como fuera de lugar. Digamos, cuando empieza Chuck Mull, por ejemplo, vieron que el narrador tiene que ir a buscar el cadáver de este amigo y lo están transportando en una especie de toldo donde llevan cocos, donde transportan cocos, hay un cargamento de cocos y un muerto. Bueno, esto que es sobrenatural no es, pero sí que es rarísimo, ¿no es cierto? Que el cadáver viaje ahí junto con un montón de cocos. Entonces, ahí se empieza de alguna manera a desajustar, podríamos decir, el criterio de verosimilitud para el lector, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a ver. Yo les dije recién, en 100 años de soledad, una mujer fue a tender la ropa y salió volando. Bien, les pongo otro ejemplo del mismo texto para que vean cómo funciona esto de mezclar la realidad con lo sobrenatural. Al pueblo en el que transcurre la historia de 100 años de soledad, que se llama Macondo, venían una vez por año, creo, un grupo de gitanos que traían novedades, cosas así como un pequeño espectáculo ambulante, ¿sí? Y entonces el narrador nos dice que un año habían traído una alfombra voladora. Podríamos decir una especie de tópico, ¿no? De lo que sería el genio maravilloso, ¿no? Como en Las Mil y una Noche, Aladín, esas cosas. Y otro año trajeron un imán. Y la gente iba y pagaba una entrada para un año dar una vuelta en la alfombra voladora y otro año ver cómo atraían metales con un imán. Como si el imán y la alfombra voladora estuvieran en el mismo nivel de realidad. ¿Sí? Como si fueran dos cosas raras, un imán, una alfombra voladora, cuando en realidad el imán tiene una explicación científica perfectamente demostrada, mientras que la alfombra voladora no existe, ¿sí? Bueno, para este relato las dos cosas funcionan en un mismo plano, entonces lo sobrenatural no va a generar ese choque en el personaje. Sí va a generar el choque en el lector, pero el personaje lo va a asimilar con total naturalidad, ¿sí? Bueno, creo que más o menos la idea de lo que es el realismo mágico quedó clara, ¿sí? Quiero tomarme un minutito más nada más para hablarles sobre otra cosa de Chuck Mull que no la quiero dejar ahí colgando, porque también sirve para relacionarlo con Huitzilopochtli, que cuando lo estuvimos analizando hablamos mucho sobre el tema de la religión cristiana y su imposición sobre lo que era la cultura precolombina, ¿no? Bueno, en Chuck Mull el tema también aparece claramente planteado, ¿no es cierto? Y hay un diálogo al que le voy a pedir que les presten especial atención, porque se habla justamente de eso. Así como en Huitzilopochtli teníamos el diálogo del narrador con el cura Reguera, que problematizaba justamente el tema de la religión cristiana, acá también el narrador va a tener un diálogo con un compañero de trabajo que se llamaba Pepe, en el que va a hablar sobre exactamente el mismo tema, pero tiene una visión bastante diferente al respecto, ¿sí? Mientras el cura Reguera decía, les recuerdo, eso de que en México no hubo
suficientes cadenas cristianas para atar a los dioses viejos, para encadenar a los viejos dioses, y que la cultura azteca sigue, o maya, sigue muy presente en la realidad del pueblo mexicano. Este Pepe va a tener una teoría que a mí me resulta bastante más interesante, que dice que el cristianismo se impone en México con tanta facilidad y de manera tan exitosa, justamente porque es coherente con lo que son sus creencias precolombinas. ¿Sí? Esos rituales aztecas de sacrificios humanos de alguna manera no desentonan del todo con lo que es el dogma cristiano, ¿sí? Con lo que es este Dios que tiene que ser sacrificado, que dice no le basta con que sacrifiquen a otros por él, sino que él mismo se tiene que sacrificar por los otros. Dice, seguramente si los invasores y los conquistadores, en vez de ser europeos cristianos, hubieran sido, dice, budistas, le hubiera resultado imposible convencer al pueblo mexicano de su religión. En cambio, la religión cristiana, dentro de todo, resultaba bastante coherente con ese ritual sangriento, con esa imagen del Cristo crucificado, dice, hecho un coágulo, dice, por decir que está siempre todo lastimado, chorreando sangre y qué sé yo. Era una imagen que al pueblo azteca le podía llegar a convencer, ¿sí? Bien, si ustedes tienen esto en cuenta, la cuestión de lo que son las creencias precolombinas dentro de América, se puede entender también el concepto central del realismo mágico. ¿Por qué? Porque el fantástico, en última instancia, de lo que se trata es de un choque entre lo racional y lo irracional. Yo tengo un contexto que es perfectamente racional y de repente hay un elemento que yo con la razón no lo puedo explicar. ¿Está bien? Bueno, esta diferencia, esta oposición, esta dicotomía racional-irracional, en realidad es profundamente europea. Los pueblos americanos previos a la invasión europea eran pueblos de pensamiento mítico, por lo tanto tenían un pensamiento que era prerracional. En América, nos van a decir estos autores, lo irracional es cotidiano, es de todos los días, porque el verdadero americano, el pueblo originario, tiene un pensamiento mítico, no analiza la realidad en esos términos, en términos de racional o irracional. Bueno, chicos, más o menos, no quiero que se me extienda mucho más. Espero que les haya quedado un poquito más claro Chacmul y el tema de realismo maravilloso, realismo mágico. Real maravilloso es la forma en la que lo dice Carpentier, pero es la misma cosa. Y cualquier duda que les haya quedado, me preguntan por acá, me preguntan por el Classroom, como siempre, ¿sí? Nos vemos, chicos, cuídense.